Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ex profesor de la Universidad del País Vasco. Este es el segundo vídeo sobre una serie de vídeos sobre técnicas de estudio y vamos a hablar sobre el repaso espaciado. Si no habéis visto el vídeo anterior de esta serie de vídeos sobre técnicas de estudio, os animo a que lo veáis, lo dejaré por aquí el enlace, sobre todo porque hablo de Active Recall o memorización activa, que es un poco la base de estas técnicas de estudio. Este vídeo va a ser del repaso espaciado, que es probablemente la segunda mejor cosa que puedes hacer después de la memorización activa para tus técnicas de estudio. He puesto todos los links y partes del vídeo en la descripción por si acaso queréis saltaros a aquella parte que más os interese, así que sentiros libres de pasar de una a otra. La estructura del vídeo va a ser la siguiente. En primer lugar voy a hablar del repaso espaciado, en segundo lugar os voy a dar unos tips o unos consejos sobre cómo aplicar ese repaso espaciado a vuestro estudio diario y en tercer lugar os voy a enseñar cómo hago yo para llevar un seguimiento del repaso espaciado. Así que empecemos con el repaso espaciado y la ciencia que hay detrás de esta metodología. ¿Qué es el repaso espaciado? Es cuando espaciamos nuestras repeticiones de repasos sobre una materia en el tiempo. Al contrario que cuando estudiamos 2 semanas antes del examen, que sí que nos vale para estudiar al examen, pero se nos suele olvidar la información semanas posteriores. Por lo tanto, estudiar solamente 2 semanas antes del examen lo único que hace es fijar los contenidos que estamos trabajando en nuestra memoria a corto plazo, porque luego somos capaces de reproducir dichos conocimientos que hemos estudiado y que nos hemos aprendido, pero después de un periodo los vamos olvidando. Con el repaso espaciado lo que hacemos es, en vez de estudiarnos y aprendernos todos las últimas semanas, las últimas 2 semanas o incluso el último día, lo que hacemos es espaciar dichos repasos en el tiempo. Es algo que probablemente podamos intuir, y es que cuando estudiamos algo normalmente suele haber una curva en la que va descendiendo nuestra retención de dichos conocimientos. Es la idea de que durante el tiempo vamos olvidando cosas de manera exponencial. Lo importante de la curva de olvido y cómo podemos aprovecharnos de ella es que cada vez que rompemos dicha curva, es decir, que cada vez que repasamos en ese momento, conseguimos que tardemos más en olvidarnos los contenidos que hemos aprendido. Pongamos como ejemplo que estoy estudiando estudio anatomía y la curva se va a ir bajando exponencialmente, pero si al día siguiente vuelvo a estudiar anatomía, voy a interrumpir dicha curva y voy a hacer que esos contenidos duren más en mi memoria a largo plazo y que se vayan insertando en dicha memoria a largo plazo. Y si 3 días después repaso otra vez dichos contenidos de anatomía, me va a costar más tiempo aún olvidarme de ellos. Lo que vamos haciendo es interrumpir dicha curva y la vamos alargando. Cada vez que interrumpo dicha curva me acuerdo de un 25% más, por decir un ejemplo, de lo que había recordado la vez anterior, y por lo tanto voy consiguiendo retener dichos conocimientos en mi memoria a largo plazo. La idea detrás de todo esto es que cuanto más repaso espaciado realice, cuanto más espacio deje entre los conocimientos que quiero aprender, más voy a ir interrumpiendo dicha curva, más voy a ir memorizando, más me voy a acordar de esos contenidos hasta llegar a un punto que los tenga siempre bien codificados en mi cabeza. La verdad es que esto no es nada nuevo. Todos cuando estudiamos, si estudiamos una sola vez, tenemos claro que se nos va a olvidar después, y la mayoría de los estudiantes intuyen que tienen que repetir dicho contenido que están estudiando para que se les traslade a la memoria a largo plazo, y efectivamente eso es lo que se hace mediante el repaso espaciado. Aquí lo importante es cuánto tiempo dejamos entre cada repetición, y la literatura científica dice cosas diferentes, tienen opiniones diferentes, pero casi todos estos artículos científicos lo que dicen es que cuanto más difícil o más trabaje esa metacognición, ese intentar sacar el conocimiento de tu cabeza, más se van a reforzar las conexiones dentro de tu cabeza que hacen que mantengamos dichos conocimientos. Repaso la teoría un día, la repaso 3 días después, la puedo repasar después, una semana después, un mes después. Es decir, al principio los intervalos de los repasos
el espaciado de los repasos tiene que ser un espaciado de pocos días, de 1 o 3 días, y luego tenemos que ir aumentando ese intervalo de espacio para permitir que nuestro cerebro se olvide de ciertas cosas y después poder recuperarlas afianzando ese contenido. Y aquí viene una de las aplicaciones prácticas del repaso espaciado, y es que de manera tradicional lo que solemos hacer es estudiar durante 2 horas un tema, pasar al siguiente tema, pasar al siguiente tema y así sucesivamente. Imaginaros que queréis estudiar para una oposición y tenéis que meter 8 horas, pues le dedicáis 2 horas a cada tema. Lo que nos dice la teoría del repaso espaciado es que podemos incluso espaciar nuestro repaso dentro del mismo día y que aquí también hay mejoras. Hay estudios que dicen que sea hasta un 50% de mejora. Ojalá fuera así en todos los casos, porque yo voto por ese 50% de mejora. Ojalá si pudiera ser así siempre. Entonces, espaciar las repeticiones dentro de la misma sesión de estudio también se ha demostrado que tiene unos claros beneficios. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el primer tema, repasar el segundo tema, volver a hacer el primer tema, después el tercer tema, pasar al segundo tema, cuarto tema, repetir el tercer tema y por último el quinto tema. Claro, todos estos repasos los tenemos que hacer mediante la memorización activa. Muy brevemente, para recordaros qué es la memorización activa, que lo explicaba en el primer vídeo sobre las técnicas de estudio, es cuando recuperamos nuestra información del cerebro. En vez de meter información a nuestro cerebro, lo que tenemos que hacer es recuperar dicha información. Es decir, una vez comprendidos los apuntes, tenemos que testearnos a nosotros mismos a ver si sabemos dichos apuntes. Por lo tanto, los dos pilares de las técnicas de estudio van a ser, por un lado, la memorización activa y por otro lado, el repaso espaciado. Entonces, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? No necesitamos realmente nada, pero hay diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar a hacerlo. Y por ejemplo está la aplicación de Anki. Anki es una aplicación online, permite crear tarjetas donde podemos hacer repaso espaciado y memorización activa. El estudio espaciado lo que hace es, tiene un algoritmo incorporado dentro de la aplicación y depende de la dificultad que tengamos para recordar la tarjeta que nos está enseñando, nos la va a espaciar en el tiempo de diferente manera. Tal vez una tarjeta se me ha hecho muy difícil recordarla, me la va a sacar otra vez, me la va a recordar dentro de la misma sesión, o en un día, o en 3 días, o en una semana, o un mes. Es la propia aplicación la que mediante el algoritmo decide cuándo me va a enseñar dicha tarjeta. La verdad es que es una aplicación muy conocida, por ejemplo, entre estudiantes de medicina. Mi consejo es que utilicéis las herramientas que tenéis en internet, o si no os apetece trabajar de manera digital, podéis hacerlo también de la manera tradicional, que es con papel y boli. En el caso de que queráis hacerlo digital, yo utilizo, como he dicho, Anki, y por otro lado lo que utilizo es una hoja de Excel. ¿Cómo me ayuda esta hoja de Excel? Lo que hago, por ejemplo, es pongo todos los temas que tengo que ver. Digamos que tengo unos 60 temas que son los que estoy estudiando y los voy poniendo principalmente por grupos específicos. Es decir, en el primer tema voy a tener subtemas todos relacionados entre sí, en el segundo tema otros subtemas todos relacionados entre sí y así sucesivamente. Lo que hago es, cuando realizo un repaso de dicho tema mediante la memorización activa, es decir, me pongo con papel y boli, o en este caso con el iPad y un boli, y escribo todo lo que sé sobre ese tema. Lo que estoy haciendo es eso, recuperar la información de mi cerebro y romper con dicha curva de olvido. Una vez que he hecho el repaso de dicho tema, apunto en la hoja de Excel qué día he hecho dicho repaso y si me ha parecido difícil, fácil o muy difícil, y lo pongo con colores, rojo siendo difícil o muy difícil, amarillo y verde. De esa manera puedo visualmente mirar cuál es el tema que menos me sé, hasta que se pongan todos en verde, y ir repasando también los que hay en verde. Resumiendo, memorización activa y estudio espaciado. Estas dos técnicas, las cuales son las que científicamente mejor se posicionan entre las técnicas de estudio, son las técnicas que os van a ayudar realmente a mejorar y a optimizar vuestro estudio. Los artículos científicos dicen que encontraban mejoras hasta del 50%. Ojalá sea así, eso sería genial para todos. Pero bueno,
Que sepáis que estas técnicas eran mucho más eficaces que, por ejemplo, subrayar o releer, las cuales los artículos científicos las calificaban como muy ineficientes y que consumían mucho tiempo. Hasta aquí sobre técnicas de estudio. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte, la verdad es que me ayuda mucho a mí y al canal. Y mucha suerte en tus exámenes, oposiciones o a lo que te estés enfrentando. Suerte y nos vemos.